Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Historia. El centenario de la independencia, aprendizaje esperado, reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. Énfasis, el Porfiriato, estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. Hoy vamos a aprender a reconocer el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. En 1821, México obtiene su independencia. En este año 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia, 200 años de ese suceso. Así como a nosotros nos va a tocar celebrar los 200 años de la independencia de México, en el Porfiriato les tocó celebrar los 100 años de la independencia de México. El centenario se festejó a lo grande. Las celebraciones incluyeron inauguraciones de instituciones como el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, monumentos como el Ángel de la Independencia y escuelas como la Universidad Nacional de México, en la capital del país, y el famoso reloj monumental de Pachuca en el estado de Hidalgo. Los avances tecnológicos en el Porfiriato incluyeron la luz eléctrica, que fue determinante y comenzó a popularizarse en este periodo. Esta innovación cambió completamente la vida de las personas. Gracias al alumbrado público, las personas podían realizar más actividades en las noches. El primer lugar con alumbrado público en México fue la Alameda Central. Hay algunos edificios que aún se conservan, como la columna del Ángel de la Independencia y el hemiciclo a Juárez. Se inauguraron penitenciarías, hospitales, escuelas y jardines, y algunos han dejado de funcionar, como el Hospital La Castañeda. Hay una historia macabra detrás de este hospital, ya fue cerrado, y otros ya tienen otro uso, como la penitenciaría de Lecumberri. Este edificio ya dejó de ser cárcel y hoy en día está lleno de documentos, lleno de historias. Es el Archivo General de la Nación. En este lugar se resguardan los documentos de nuestro país y se conservan porque son parte de nuestro patrimonio. Díaz quería proyectar un país moderno hacia el exterior, pero esto estuvo alejado de la realidad. Podemos apreciar en esta pintura de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, lo que se pretendía durante el Porfiriato. La extracción de materias primas fortaleció a algunas regiones, tal es el caso de las que producían la fibra de henequén y el palo de tinte. Desde luego también las minas explotaron en Sonora y en Chihuahua extrayendo hierro. Gracias a la red ferroviaria de México, todo esto se pudo magnificar, es decir, México se convertía en un exportador de materias primas. A finales del siglo XX, el comercio interno y externo estaba plenamente consolidado gracias a las vías férreas. Las vías férreas también cambiaron el paisaje de nuestro país y se generó un crecimiento poblacional y mercantil en el punto de cruce de líneas como Torreón o Irapuato y las estaciones en la frontera con los Estados Unidos, como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, impulsando el desarrollo de las localidades. Las haciendas se convierten en grandes empresas agroindustriales gracias a los despojos de las tierras que se les hacían a los pueblos. Había tiendas de raya. Era donde los hacendados y dueños de las fábricas pagaban a sus empleados, con vales aceptados solo en tiendas administradas por ellos. Los precios no tenían una regulación. Cuando el salario no alcanzaba para comprar lo necesario, los trabajadores contraían deudas impagables. Los trabajadores no podían cambiar de empleador o renunciar, y en caso de morir, la deuda pasaba a sus padres o a sus hijos. Pese a todas estas acciones, en el Porfiriato había desigualdad social, miseria y rezago. El Porfiriato parecía inacabable. A pesar de celebrar un centenario de la independencia, con fiestas y demás, el Porfiriato cayó meses después. El reto de hoy: si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Te dejo en la tarjetita un video acerca del Porfiriato. Asignatura Matemáticas. Buscando el factor constante entre tablas, aprendizaje esperado, identificación y aplicación del factor constante de proporcionalidad en casos sencillos. Seguiremos identificando el factor constante de proporcionalidad al establecer las relaciones entre los valores dados en las tablas. En la sesión de hoy vas a consolidar el concepto de factor constante al estudiar en tablas de proporcionalidad la relación que existe entre los valores de dos conjuntos de datos. En pantalla estamos observando los datos de una tabla que proporciona Leonardo, un alumno de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Él cuenta que su abuelo José se dedica a la venta de naranjas y utiliza una tabla como esta para anotar las ventas del día, pero se le ensució y se le borraron algunos datos y ya no sabe lo que vendió. Entonces vamos a ayudarlo a él y a su abuelito a completar la tabla.
Si vemos la tabla, encontraremos los datos que ayudarán a resolver este desafío. Tomando los datos que están completos, como la pareja del 4 con el 16, encontrarás que si multiplicas el 4 por el 4, el resultado es 16. Luego en la pareja de 10 y 40 pesos, hacemos lo mismo, multiplicamos el 10 por el 4 y da 40. Y en la pareja del 8 y el 32, el 8 lo multiplicamos por el 4 y nos dará 32. Ahora calcula el número que debes multiplicar por el dato de la izquierda para obtener el de la derecha. El número que tenemos que utilizar es el 4, pero en vez de multiplicar tenemos que dividir, en este caso 68 entre 4. Recuerda que el factor constante en este caso es el número que multiplicando a cualquiera de los datos de la columna izquierda da como resultado los datos de la derecha. Para obtener los datos faltantes en una tabla, necesitamos al menos conocer una pareja de datos para encontrar el factor constante. Entonces, la tabla del señor José quedaría de esta manera. Ahora vamos a resolver el desafío matemático 35, tablas de proporcionalidad, en la página 76 de nuestro libro. Para encontrar el factor constante en la tabla 1, tomamos el primer par de variables de la tabla. Dividimos entonces 30 entre el 6 y el resultado es 5. El factor constante es el número 5. Otra forma de comprobar es multiplicar los datos de la columna izquierda por el factor constante y ver que los resultados sean los datos de la columna derecha. En la tabla 2, el factor común es el número 8, porque tomando la tercera fila al multiplicar el 5 por 8 resulta 40. Y para comprobarlo, divide 40 entre 5 y te da 8. Ese es el factor constante, el número 8. Para encontrar el factor constante en la tabla 3, toma la menor pareja de datos. El 3 multiplicado por 12 resulta en 36. Entonces el factor constante es el número 12. Como ves, es muy sencillo encontrar el factor constante en alguna tabla. Asignatura Español. Los lenguajes del poema Aprendizaje Esperado distingue entre el significado literal y figurado en palabras o frases de los poemas, muestra interés y sensibilidad al leer y escribir poemas. Hoy vamos a continuar leyendo y analizando poemas para conocer las diferencias entre lenguaje literal y lenguaje figurado. Leeremos este poema de José Juan Tablada, que se encuentra en la página 93 de tu libro de texto de español de quinto grado. El saus, tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz, sandía del verano, roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. La luna es mar, la noche negra, la nube es una concha, la luna es una perla. Analicemos la primera parte del lenguaje del poema. El saus es un árbol y con las palabras casi oro, casi luz, imagina que de ese color se ve cuando es un árbol joven, por eso dice tierno al inicio. Lo trasladamos a un lenguaje literal, sería los sauces jóvenes por el color y texturas de sus hojas parecen tener un color que va del amarillo muy claro al dorado y el ámbar. Analicemos la siguiente parte de este poema. Las rebanadas de sandía tienen formas de sonrisa, aunque con labios verdes y con semillas como si fueran caries. Estamos utilizando un lenguaje figurado. Ahora, ¿cómo lo interpretaríamos literalmente? La sandía es una fruta propia del verano, es muy fresca para comerla con facilidad, se corta en rebanadas que por su forma parecen una sonrisa. Continuemos con la tercera parte de este haiku. Los poemas utilizan tanto el lenguaje literal como el figurado. Este haiku compara el mar con la noche, porque ambos parecen infinitos. Como el mar está lleno de conchas, el cielo de nubes y la luna, cuando está llena, parece una perla gigante, pero una perla. El lenguaje literal sería, al observar el cielo por la noche, parece no tener límites, ser infinito. Si está nublado, logran verse las nubes blancas que surgen de la obscuridad y son iluminadas por una redonda luna llena de color blanco. Recuerda que el lenguaje literal y el lenguaje figurado son distintos. El lenguaje literal tiene un objetivo congruente con la realidad. Las palabras se utilizan respetando su significado de origen, mientras que el lenguaje figurado es subjetivo, otorga un nuevo significado y sentido a las palabras, es interpretado de forma diferente por cada persona de acuerdo con múltiples factores. Reto de hoy: lee el fragmento del poema de Rubén Darío llamado Sonatina, escúchalo, identifica e interpreta el lenguaje figurado. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción.
Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!